Y cuando pegaba pausa era bonito. No tiene. Una cámara lo ponía. Ese detrás de cámaras va a estar poderoso. Porque no hay otro para Sus que. tripiés. Ahí está. Espérate, le vamos a poner. Se va a valer. Va a valer. Pero está aquí. Aquí Pero sí está. está grabando. Esperemos. Que ya terminamos y no grabamos nada. Sí le grabamos. Sí, que lo ¿No puedes conectar tu teléfono a la compu para ver? ¿Se puede conectar? ¿Dijo yo? No sé. No se puede. ¿O sí? Ah, sí quedó mejor así. En teoría. Gracie va a dar la bienvenida. Palabra de bienvenida por Gracie. Mándame lo que. ¿Ya estás grabando? ¿Ya? Ya. Ok, aquí no importa, igual eso se edita y se ¿Ah? ya. Bienvenida, ¿no? No, porque es un conversatorio así ¿Conversatorio casual. de uso? Así casual. Oración, invocación a Dios. La descripción tan horas. No, la bienvenida vamos a dar antes de presentar el video. No, hay que hacer la bienvenida. No, buenas noches. No. No, empecemos. Ahora sí, yo digo más interesante. Entonces, después de decir como lo que vamos a hacer ahora, Ajá, exacto. Yo creo que, como les decía, con la de inventarios que trabajamos del sábado hace 15, sí te daba para hablar mucho y no presentamos nada numérico, no presentamos solo y ejemplos. Sí. Entonces yo creo que podríamos entre ese y ese, que yo creo que es el más importante, ¿verdad? Por fuera de la liquidez y demás cosas, ¿por qué no te presentan el tema del flujo efectivo? Que ya hay un riesgo de liquidez, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué las notas no te dicen cómo preparan ese código? Entonces, empezamos con la 570, no, la NIA, bueno, ahí base NIC, ¿qué es NIC 7? De flujo efectivo. NIC 7 habla sobre el flujo efectivo y NIC 1 habla sobre el tema de la presentación completa de estados financieros. Entonces podríamos estar considerando que esta empresa prepara sus estados financieros en base a NIC, que de conformidad con NIC no cumple con lo establecido en NIC 1 ni NIC 7, por lo tanto volvamos un riesgo que podría ser de fraude, de incorrección material o de que la entidad está negando a darnos Información completa. Por lo tanto, ¿qué haríamos para evaluar eso? Eso te toca decir ahorita después de la presentación que voy a hacer. Pues sí, para que ya tenga. Sí, que vamos a hacer video todo. Vale, entonces Solo Andrea, búsquese si es la NIC 7 de flujo efectivo, que es una serie. Nick ¿Sí es la 7. NIC 7? ¿Sí es? Sí. Nick 7 luego. De una vez. Y la NIC 2 también. ¿En los madres de qué vas a hablar? Es de la respuesta de los riesgos prolongados. ¿Me prestas su cuaderno? En este caso, Y acá el riesgo de fraude es algo aquí, pero. De todos modos, Solo eso por va a decir. El riesgo de fraude es algo va a decir ya. Aquí está así, ese del estado de flujo. Ahora, ¿Está madre, bien? ¿tú qué vas a centrarte? En la respuesta de lo que hemos valorado, de que no existe un sistema de inventario permanente. Ok, pero entonces si nos vamos a la NIA de flujo efectivo, entonces, ¿qué tipo de, por ejemplo, cómo valorarías ese riesgo? Con Aquí las está. Aquí viene revisión de la contabilidad de existencias, probar la existencia de la exactitud de inventario con pruebas de detalle. Ok, pero como estábamos hablando de que no hay flujo efectivo, ¿cómo valorarías ese riesgo? así analítico. No, no, solo levantamos todo. Porque eso es lo que digo, nos vamos con la 570 Ajá. y entonces aquí Venancio está fácil porque es riesgo de fraude, ¿verdad? Sí, aquí se identifica Aquí sí, directamente mucho fraude. y el riesgo de fraude es Y bastante recordar que la norma en las últimas partes de notas explicativas te da unos indicios de fraude que dice que es que la dirección se niegue a darte información. Y entonces, eso sería como un indicio de fraude, ¿verdad? ¿De qué tipo, por ejemplo? No sé.
Es decir, o sea, porque fraude puedes decir fraude, perfecto, pero ¿de qué tipo? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo principal de la NIC 100? Estado de flujos efectivos. Sí, pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué El es lo que alcance. busca? El alcance, una entidad prepara un estado de flujo efectivo de acuerdo con los requerimientos Parte integrante. de esta norma. Dice, mira, usuarios de los softwares base para evaluar la capacidad de generar efectivo. Y vos encontraste un hallazgo del 32% de falta de liquidez, ¿verdad? Ajá. Sí, y entonces puede ser un riesgo de fraude, de que alguien esté sacando. Sí, en este caso, por ejemplo, para la identificación del fraude hay que hacer un estudio detallado de los registros de transacciones complejas. De lo que yo vi en el ejercicio, por ejemplo, fue que te daban de cómo llevaban sus compras, cómo llevaban sus ventas, más no cómo manejan el efectivo. Ajá, sí, sí. No tenemos información de cómo manejan el efectivo. Entonces, eso ya te da como que más elementos de juicio para decir del por qué se está omitiendo el estado financiero de flujo efectivo. Sí, entonces, por ejemplo, aquí lo de la respuesta a los riesgos valorados es que la entidad no maneja estados de flujo de efectivo, lo que significa que no existe información sobre la liquidez para la toma de decisión. Entonces, eso afectaría. Va. Si hubiéramos grabado esto, pero bonito. ¿Está Ya grabado? se acabó el video. ¿Ah? No grabó, No, es que estamos. estamos filosofando apenas. Va, muy bien. Entonces así va. No, espérate. ¿Qué más? Entonces veamos algo más. O sea, entonces, ahora, Borger, ¿qué vas a ver? Los hallazgos en sí, por Ok. ejemplo, aquí vuelvo a comentar yo ya los porcentajes y Ah. ustedes vuelven a comentar lo mismo. Ok. El nivel de existencia se ha incrementado, o sea que existe un inventario sin circular, los impuestos están incrementando un 125%, y en este caso, por ejemplo, el costo de ventas representa un 61% de los ingresos, que todo esto va al flujo efectivo porque ahí está reflejado todo, como vos decías. Y por ejemplo, dice, si los resultados de la organización lo convertimos a porcentajes, la entidad solamente se queda con un 7% de las ventas totales. Ok, entonces ahora Andrea, tú vas a con las 505. Entonces, ¿qué dirías de la 505? De los tipos de confirmación, que es una confirmación que se realizó en este ejercicio, confirmaciones para las cuentas por cobrar, No, estamos hablando de flujo efectivo, Andrea. flujo efectivo. Ajá. Y como que aquí Sí, esa va a ser nuestra base, porque todo lo que yo te acabo de mencionar está relacionado al flujo efectivo. Entonces, por ejemplo, con relación a las confirmaciones, ¿Qué tal? las afirmaciones, ¿no? Es confirmación. No, las confirmaciones. Es que las afirmaciones es lo que Edgar expuso. Ah, mira, hasta Edgar sale aquí. Lo que expuso Edgar el sábado pasado. En la cual las afirmaciones es lo que la dirección te dice de cómo preparas sus estados financieros, cómo hace el registro de compras, pero la evidencia que te muestran o la información que te están proporcionando no te están dando cómo ellos manejan el efectivo. Si los depósitos lo hacen a cada cierto tiempo o no. Entonces, Andrea, por ejemplo, ¿qué tipo de confirmación tú mandarías al banco para saber que el efectivo que tienen en bancos sea correcto. es correcto? Una confirmación positiva, sin datos, para que me confirmen. Conciliaciones de cuentas. Sí, como procedimientos de Pero- solicitaríamos estados de cuenta. Ah, estados de cuenta, pero también entonces. Ahora, ¿un estado de cuenta será que describe todo el. No, todo el pero nos movimiento? ayuda. ¿Y será que nos da mucha información eso? Una No. conciliación de cuentas. ¿Y es un estado de cuenta? Sí. Sí, porque ahí te está detallando todo lo que está ingresando, sale a detalle, ¿no? Del banco. Inclusive a fecha. Si no fue nota de crédito, si fue nota de débito, depósito, retiro. Y ahí entra eso también de que Pero por ejemplo, Andrea, si mandas una confirmación positiva, ¿a quién se la mandarías? del flujo efectivo, Sí, para verificar el efectivo. externamente sería a los clientes, No. Bueno, puede ser, pero. porque digamos los clientes a la hora de depositar existen políticas de que no se reciben efectivos, solo a través del banco. Ok. Eso sería si el cliente depositó. Pero ¿a quién le mandaste confirmación externa del parte del banco? Por ejemplo?
si lo vas a mandar al banco, ¿a quién se lo mandas? ¿Dirigida a quién? Al gerente Pero, ¿gerente de dónde? del banco, o sería la conciliación bancaria de, ¿cómo sería ahí? Es que en la confirmación también es algo que hay que mencionar, es de que tenemos que encontrar a la persona correcta a quien mandársela, porque si se la mandas, por ejemplo, al gerente del banco no le va a hacer caso. ¿A quién sería que se le mandaría? Entonces tendríamos que buscar al gerente de cuentas, por ejemplo, ¿verdad? No sé tú en eso, ¿sabes más cómo está la distribución? Directamente sería un gerente del banco. ¿Es gerente? Ajá. Ya sea de alguna agencia, porque. Ok, entonces si te das cuenta ya estás hablando de agencia y no al banco directo, porque yo lo puedo mandar al banco central por ejemplo. Y ahí no Pero me ahí sí hace no caso. se. Entonces sería como que yo le mando una confirmación externa al gerente de la agencia donde pues, se está depositando la mayoría de cosas, ¿verdad? Exacto. Entonces él obviamente sí te va a responder. De la agencia central. Correcto. Pero con un tipo de confirmación sin saldo, que sería lo más seguro. Podría ser solicitar un estado de cuenta detallado. Sí, yo creo que dentro de la información te mandé una forma de cómo pedís confirmación del banco. A veces se aplica esa chico. Por ejemplo, en el estado de cuenta puedes verificar, bueno, hoy entró cantidades grandes y al día siguiente salieron, ¿por qué va? Entonces ahí pues. En la conciliación bancaria, ¿qué tipos de movimientos se realizó? Porque entró una cantidad mayor al banco y no hubo tantas ventas. Ajá, ¿y por qué Así están sería, entrando ¿no? grandes cantidades o porque está saliendo mucho dinero también del banco? Podría ser. Sí, un hallazgo. aquí decía ayer de que no existía, que compraba bastante y no habían bastantes ventas. Entonces aquí, ¿por qué? Porque solamente existe un 4% del capital en caja. Todo va por eso, no te están presentando flujo efectivo. 4% de capital en caja. Ajá, lo cual es una cantidad, lo cual esto no es o por ejemplo una cantidad óptima para emergencias o hechos que se pueden llegar a concretar. O sea, ¿cuánto presentan de capital? O sea, ¿Cuánto es el capital total? ahí en el caso, en el año que estamos, ¿verdad? El año más- Está en el estado financiero. Mira que esto, si lo grabamos y nos cae bien, que chileno. Ahí están los activos. De capital dice que tienen el primer año. Es ¿verdad? Ujú. Emitido en otros 22.000. El capital emitido es de 18.000. 600 ¿Se mantiene en los 3 años? Eso no puede ser. Ese es el capital emitido, el capital contable. ¿Y los beneficios acumulados? Sí, Ok, mira, dice que vienen 197.609 de beneficios acumulados. Y en el análisis de los antecedentes dice que el sector de inmobiliario está pasando por un momento muy malo. ¿Cómo pueden obtener muchos beneficios si están pasando por un momento muy mal. Y eso lo revisa un procedimiento analítico sustantivo. Es decir, analizamos, por ejemplo, cómo va creciendo nuestro sector económico. Y si mi sector, por ejemplo, si mi sector está creciendo en un 4% y yo estoy creciendo al 20%, yo creo que ahí no es razonable, ¿verdad? Ahí están chapeando los datos. Entonces vean que, por ejemplo, de eso solo 4% hay en caja. 4%, ¿por qué? Pues ahí es... Entonces, ¿puedes subir, Andrea? Eso lo dicen los antecedentes. Es Sí. lo que estoy diciendo de que el sector está pasando por un mal momento. Ahí, ¿verdad? Notas sobre el sistema de ventas. ¿No? Activos. No, es antecedentes. Acá está. No, ese es del caso B. Ese es el caso A. Voy otro poquito. Los antecedentes. Esto hubiéramos hecho, pero pelando todos ustedes. Ahí está. Dice, la compañía tiene 3 líneas principales, la instalación fabrica de un terreno para ahí está, tendencias del sector. Hasta hace poco Delta había estado creciendo rápidamente, sin embargo el sector de muebles pasa actualmente por tiempos difíciles debido a
una economía en declive por la recesión mundial. Muy bien. Y si te das cuenta y analizas el estado financiero de forma horizontal, en comparación al año pasado, creció más todavía. Y porque, exacto, y supuestamente la economía va en declive. Ajá, o sea, ¿cómo puede crecer mucho? Si la economía no es la adecuada. Y yo creo que todo se centra en que no presenta flujo efectivo. Sí, Por eso no. no presenta flujo efectivo. Porque existe el fraude. Ah, puede ser, pero aquí Aquí es un riesgo. un riesgo. Otro Riesgo. riesgo de fraude. Riesgo, por favor. Es que solo falta tu No, papita. riesgo. que- Riesgo de fraude. Es un riesgo porque al final no podemos afirmar que sea. Y pues yo, eso es lo que sugiero. Nos basemos solo en el flujo efectivo y si se dan cuenta da para hablar mucho. Y con eso cubrimos pues 20 minutos bien cubiertos. Me parece que es razón. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo Sí, fuera sí, de ya la debemos dar. No, solo. Bueno, ¿Ya? Bueno, Pero sí. Empecemos dando una seña. No, ¿y cómo que estamos para discutir si nos confundimos en algo? No Para sé, Pues, nosotros es tan fácil si que uno tiene quiera agregar, pues lo hace. pues sí, ahí estamos. Como que nos vamos a decir. No solo uno se queda sí, no, tampoco. bueno, pero aquí La idea es que todos participen. la idea es metámonos, o sea, es Ah, sí, que, ya. que lluevan los pencados así de un lado para otro. Hagamos debate. Ajá. Eso no es cierto, eso sí, así. Entonces, si gustan, yo les puedo preguntar. Ay, no, ay, Que lo fácil, pero ¿Qué me tiempo para ayuda. tiempo? Me pregunta, pero me el ayuda. flujo efectivo que te pedí que hicieras eso, por ejemplo, así. No, o sea, mira, pues. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Qué hace la nota? No, pero ¿qué me vas a preguntar y la respuesta? Es como que después de la respuesta y está como que No dramaticemos el caso, hagámoslo como si estuviéramos. Natural. Hagamos una seña Compañeros, para. nos corresponde Una seña. el tema de acuerdo a los temas asignados, nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar sobre los hallazgos encontrados de la empresa. Sí, vamos a hablar sobre la materialidad, ¿Cómo se llama? confirmaciones, el riesgos al fraude, la evidencia y ¿Puedes después ponerte la en evaluamos. los hallazgos? O sea, en la guía explicativa. Ahí es lo Sí, quédate desde los antecedentes. Entonces, nomás vamos Ajá. más arriba. No, antecedentes. Ahí estamos. Ok. Entonces, antecedentes. Entonces, la información preliminar de los antecedentes nos dice que esta empresa se dedica a la fabricación de muebles, ¿verdad? Nos dice que tiene 3 líneas de producción, conjunto para dormitorios, comedores y más cosas. Ahora, según el análisis, entonces, dentro de toda la información proporcionada por parte de esta entidad, no se nos proporciona el estado de flujo efectivo ni notas a los estados financieros, ¿verdad? Eso es un hallazgo que para determinar una materialidad, Madeline. Yo la 330. Por ejemplo, Madeline, tú le pondrías una materialidad baja, media o alta. Ya, baja o sea, No, alta. no más arriba. Muy alta. Si queremos tener ese orden, ¿verdad? De ir hablando norma por norma, pero yo, pues, podemos sacar de un lado. Conforme vaya Sí, surgiendo está la conversación. Ajá. Va. Va. ¿Empezamos? Sí, empecemos. Empecemos. Ahorita son las Y 20. 20. Y Entonces, 45. 40, 45 o ya. Como conclusión, ¿cuál es la conclusión? Ay, va a salir de. No es como Más, que va. es más. Sí, porque no sé. Entonces hagamos una seña de que ahí empieza a decantar. Es que no tenemos el. Está aquí. Toma uno. empezamos. ¿Ya? No, es que así se hace para que empate el audio. Sí, 1, cabal. 2, 3. Va. Con relación al caso de esta empresa Depta Furniture, que en este caso pues nos corresponde a nosotros ver lo de la materialidad, las confirmaciones, riesgos respecto al fraude, la evidencia y la respuesta a los riesgos valorados. Pues eso es con respecto a los temas que anteriormente ya hablamos. Entonces, pues aquí hay que considerar varios aspectos, ¿verdad? Primero, en este caso, es lo relacionado a todo lo preliminar, ¿verdad? Que en este caso, pues es
es lo que presenta la empresa en sus antecedentes, que pues más que todo es que se dedica a 3 tipos de producción, ¿verdad? Y como lo podemos ver y encontramos algo pues realmente importante, que la empresa no presenta el estado de flujo de efectivo ni las notas a los estados financieros, que creo que es donde nos vamos a centrar y que es el aspecto que tomamos en cuenta, y con respecto más que todo a la materialidad, ¿verdad? En este caso, que es con lo que vamos a empezar, y a lo que se dé en este caso, lo de este caso tan interesante, porque sí nos damos cuenta que todo va relacionado a esto que acabas de mencionar, ¿verdad? Sí, recordemos, compañeros, de que de acuerdo con, si vamos a ver el caso, se entiende que está preparado de acuerdo a NIF, ¿verdad? Y si vamos a la NIC 1 y vemos que el conjunto completo de estados financieros debe incluir esos 2 estados financieros principales, consideramos de que ahí, desde ese punto, ya hay un riesgo, ¿verdad? En el sentido de que no nos presentan el estado de flujo de efectivo. Entonces, si vemos cuál es el objetivo principal de la NIC 7, que sobre la importancia de elaborar un estado de flujo de efectivo, nos dice que es la capacidad que tiene la entidad de producir flujos de efectivo, ¿verdad? Ahora bien, el análisis sería enfocado a lo siguiente, de ver por qué la entidad está negando ese estado financiero. Y entonces ahí no sé si entra lo que dice la NIA 240, Venancio. Sí, en este caso es una alerta para nosotros porque la empresa no nos está brindando la información completa. Al no tener este flujo de efectivo a detalle, pues, nos da un indicio, ¿verdad? No podemos afirmarlo a ciencia cierta, pero sí nos da un indicio probablemente a fraude. Entonces, recordamos la NIA 240, mencionas todo lo relacionado a fraude. Entonces sí tendríamos que hacer pruebas a detalle para poder determinar si existe o no eso. Cabal, entonces recordar que en la línea 240, en las notas explicativas al final, nos da como que una guía. Recordemos, las normas son guías, ¿verdad? De cómo vamos a evaluar la auditoría. Y nos dice que si la entidad nos niega cierta información, es un indicio de fraude directamente. Y nos da el indicio que probablemente la empresa esté haciendo fraude dentro de su entidad. Correcto. Ahora bien, como Jeff partía de parte de la NIA 320 sobre materialidad, entonces si consideramos de que la norma y también la guía del volumen 1 nos dice que tenemos que considerar para la auditoría una materialidad general, pero también una materialidad específica, yo de mi parte, de acuerdo al análisis, solo por este pequeño detalle, yo creería que la materialidad general aquí sería, si pudiéramos poner un 100%, pues yo lo pondría en un 100%, pero recordar lo que ya habíamos visto en clase, ¿verdad? Que él nos indicó en su momento de que en Guatemala únicamente el máximo es un 25, ¿verdad? 25. Entonces podríamos, si nos basamos a lo que dice nuestra experiencia de nuestro país, pues lo dejaríamos en un 25, un punto rojo de una vez, Sí, ¿verdad? De ponerle atención. Un cuarto para poder estar cerca de esto. Ok, entonces eso es con respecto a por qué no nos presenta el estado financiero la entidad. Ahora bien, como decía Venancio, nosotros podemos determinar un posible riesgo, ¿verdad? Pero necesitamos hacer ciertos procedimientos para determinar el por qué no nos están presentando dicha información. Y eso creo que nos lleva a lo que dice la NIA 330, ¿verdad? Creo que aquí Madeline nos puede ayudar un poquito más con respecto a eso. Sí, la NIA 330 nos da la guía para poder aplicar los procedimientos sustantivos, las pruebas de detalle, que sería realizando una inspección a los tipos de transacciones, a los saldos contables y a la información que la dirección nos va a revelar. En este caso aquí pues nos tocaría entonces primero realizar cuestionarios, primero para ver qué es lo que está pasando con relación al estado de flujos de efectivo y las notas de los estados financieros. Por ejemplo, Jeff, ¿qué preguntas podríamos incluir en ese cuestionario ya específicamente pidiendo ya para el flujo de efectivo? Porque ya encontramos el detalle, ahí está claro. ¿A quién le iríamos a pedir primero ese tema? Porque no se lo valoró. Sí, obviamente al gobierno de la entidad, el encargado, al gerente de la empresa, porque
Pero en un caso también importante, tendríamos que ver qué ha pasado en las auditorías anteriores. Correcto. Porque si Eso lo también también tenemos que buscar quién es el encargado. Exacto. Todo tendríamos, y por ejemplo, nosotros aquí tenemos la comparación de los balances. Entonces ahí nos damos cuenta que todo va reflejado al flujo de efectivo, ¿verdad? Existen altos porcentajes. Y si teníamos que validar también si existe un solo encargado de que lleve el control de eso, existen varios. Exacto, a ver si por ejemplo todos están enterados de que no están presionando un Exacto. Pues yo me centraría principalmente en el tema si hubiera un director financiero, que yo creo que en el caso nos dan el organigrama de la entidad. Entonces, ahí, en base a eso tendríamos que verificar quién está a cargo de la parte financiera. Porque aquí en el caso nos dicen a nosotros únicamente que los estados financieros fueron preparados por la dirección, Sí, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en finanzas está... Agua Casma. Sí, en este caso sería con él Directamente, porque él es el Es el que está encargado de eso, pues. exacto, de velar. Aunque- Al igual que está involucrado el encargado de ventas, porque dice que tiene un porcentaje bajo de venta y tiene mayor ingreso. Y si se dan cuenta, de acuerdo a la función del organigrama de esta persona, vamos a ver. Sí, pues va a la par de la producción de las ventas. Entonces, yo creería que del organigrama incluso está muy pobre, ¿verdad? Porque no hay una división de trabajo directa, es decir, no hay un contador, no hay quien. Y ahí solo el caso dice: la dirección preparó el estado financiero. O sea, no están definidas las funciones correctamente de cada persona. Exactamente. Entonces, eso ya creo que nos da un indicio un poquito más claro de. Y también nos indica un indicio que el director financiero dice que tiene acciones del 50% en la compañía, o sea que tiene... Sí, es parte fundamental. Ajá. Eso es bastante importante también. Entonces, eso es. Ahora bien, Él tiene control sobre la empresa. eso es por parte de esta persona. Ahora vamos a ver. Sí, pues. Ajá, tiene el Él tiene 50%. control y es el Y es director el encargado financiero. y es el de las finanzas de Sí, algo. O sea, hay Todos definitivamente saben un que riesgo es específicamente de Sí. que no hay Sí, encontramos no hay nadie que lo controle a él directamente, porque es accionista y es el que maneja las finanzas. Ajá. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, que nos dice la dirección, obviamente él estuvo implicado en la En toda la preparación. preparación, exacto, Claro. toda la preparación de los estados financieros. Sí, entonces, al final, por ejemplo, con respecto a eso, si nos vamos, por ejemplo, esto es en el área de materialidad que decía Kevin, que aquí también podemos tomar en cuenta varios aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un hecho inusual que nos da, entonces... Y acá nos realmente- indica otro indicio que Surak, que es el director ejecutivo, que tiene también el 15% de las acciones. O sea que todos los Entre ellos dos involucrados- tienen el 65%. De ellos, Y el director la mayor parte de acciones están divididas entre esas dos personas. Correcto, sí, pues. Entonces aquí, por ejemplo, nos da el indicio pues, de que, por ejemplo, aquí son hechos inusuales estos, ¿va? ¿Cómo es que, por ejemplo, el director de las finanzas, que tiene el 50% de las acciones, y como es el director de finanzas, no tiene flujo de efectivo, es lo que decía, ¿va? Que aquí nos da... Sí. Y aquí hay otro un indicio que el riesgos. 20% restante son de amigos y familiares. O sea que aquí están involucrados puro riesgo de familiaridad. Sí, definitivamente. Y eso, Sí, eso ya estamos hablando del tema de las NIC, dijo, para evaluar eso. Y aquí la manipulación de la información puede ser acto porque no hay nadie a ellos que los controle directamente. Correcto. Entonces, por eso es que nosotros venimos a ese es nuestro chance ahorita, ¿va? Porque, por ejemplo, es que no, decía que no puede una empresa no tener un estado de flujo efectivo. Entonces, aquí entraríamos entonces a las confirmaciones. ¿Cómo le haríamos entonces, Andrea, para ver entonces cómo es que ellos manejan sus fondos en el banco? No sé cómo. Las confirmaciones, más que todo, ahorita lo haríamos en base a lo financiero, que serían los estados de cuenta de los bancos, porque hay un ingreso en la entidad. Aquí serían unas confirmaciones positivas, pero sin datos, para ver qué tipo de cuentas o de ingresos recibe el banco y de qué clientes. Correcto. Entonces, vean que si nos enfocamos igual de la misma manera ya en los números, veamos nosotros ahí, por ejemplo, el balance general,
que es lo que mencionaba Kevin hace un momento también, que los porcentajes de efectivo y otros activos ha disminuido en un 32%. O sea, comparado a lo del año anterior a este año, disminuyó un 32%. Esto, lo que mencionaba, ¿cuánto es el porcentaje de riesgo aquí en Guatemala? Bueno, estamos considerando un 25 y es altísimo, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, si ya en porcentaje es un 32%, lo que está poniendo realmente a la empresa en peligro de liquidez, pues, ¿no? Entonces, ahí había un riesgo financiero directamente es de liquidez. un indicador financiero de liquidez que también todo, y si nos vamos hallazgo por hallazgo, todo va relacionado a lo mismo, al estado de flujos efectivos. Entonces, Y nos indica que la empresa tiene un buen resultado, pero no tiene de dónde se va el efectivo de lo que posee la empresa. Sí, si nos damos cuenta, la línea 315 nos dice que tenemos que valorar el entorno de la empresa. Y acá nos indica que a nivel mundial hay un declive financiero. correcto, lo ¿Y que por mencionabas. qué? Exacto. ¿Y por qué la empresa está teniendo buenos resultados? Realmente cuando son declives financieros a nivel mundial, afecta a todas las empresas. Correcto, y esto entonces aquí entraría directamente la evaluación que hace la NIA 520 con respecto a los procedimientos analíticos sustantivos, que si nos damos cuenta la NIA 330 solo nos dice procedimientos sustantivos, ¿verdad? No nos dice nada de analíticos, pero la NIA 520 es tan clara que dice, bueno, ya con la 330 usted no pudo evaluar nada, ¿verdad? Entonces la 520 nos dice, bueno, entonces una de los dos procedimientos, analíticos y sustantivos. Y dentro de las cuestiones que pide la 520 analizar es lo que decía Venancio, específicamente lo del cómo se encuentra el mercado de acuerdo a la actividad económica, ¿verdad? Y si, claro, está teniendo un declive, ¿por qué en el estado financiero que nos presenta el caso incluso está presentando mayores beneficios económicos, dice, que el año anterior? Ajá. Entonces, o aquí alguien está tratando de ocultar que hay falta de liquidez, definitivamente, porque el Estado, y el único Estado que nos puede decir eso es el flujo efectivo, ¿verdad? Entonces, principalmente, ¿qué es el objetivo principal de ese Estado financiero? Y con respecto a las confirmaciones externas, recordar que esta parte, lo que nosotros nos va a dar es la evidencia del tercero, creo que es más seguro, ¿verdad? Porque si nosotros estamos diciendo que hay un indicio de fraude, yo lo menos que buscaría es la empresa. Entonces, ¿para qué buscar? Yo lo que menos buscaría es lo que los datos de la empresa. Sí, yo me la basaría en lo que el está banco me estaría diciendo en el caso, o confirmaría con clientes, ¿verdad? Puede ser de que tal vez no lo hemos analizado del todo, pero habría que ver cuánto fue el aumento de cuentas por cobrar que hay, ¿verdad? Y eso puede ser un factor que a nosotros nos esté dando esa falta de liquidez, ¿verdad? Es decir, dimos mucho crédito y por lo tanto no tenemos efectivo, pues, ¿verdad? Entonces habría que valorar eso también. Y en este caso también, con relación a las confirmaciones externas, yo consideraría también con los proveedores, con los clientes, porque aquí nos dice, por ejemplo, también si vamos a los datos numéricos, que dice que los costos de ventas representan un 61% de los ingresos. Entonces, Porque compran tanto material y Sí, inclusive dice que los están adquiriendo bastante, están adquiriendo más de lo que están vendiendo. o sea, un 61% de los ingresos, obviamente en este caso representa un costo realmente alto, elevado para la elaboración de los muebles, que en este caso a ellos se dedican. Entonces, sí, ahí aplicaríamos las confirmaciones, porque como decía, en la empresa vemos que realmente vamos a tener ahí deficiencias, porque ellos primero no nos facilitan un estado de flujos efectivos que Pero ahí dejamos mal. Igual Entonces, las ventas en la tienda no se reflejan en el sistema de contabilidad, lo que ha provocado estos desajustes. correcto. Entonces, Pero entonces ahí habría ya ahí salimos del riesgo inminente, ¿verdad? De las cuentas y todo eso, si ya nos vamos a un riesgo de control. riesgo de control. Que si vemos el caso que se nos presenta o los antecedentes y toda la información que se nos proporciona, ahí ponen mucho énfasis en cómo ellos manejan sus ventas, ¿verdad? Nos dicen paso 1, paso 2, paso 3, pero de efectivo no nos dicen ni cómo lo llevan, ¿verdad? ¿Cómo lo recepcionan? Ellos están encargados de recepcionar ese efectivo. Es correcto, entonces ponen mucho énfasis en las ventas, como que esa parte fuera, claro, es lo más importante dentro de una entidad, ¿verdad? Que se dedica a lucrar, pero
yo creo que el manejo del efectivo es lo más importante y cómo se lleva y el control que se tiene sobre eso, ¿verdad? Exacto. Porque puedan decir, no, es que como todo se paga con cheque, ¿verdad? Pues es muy seguro, pero a mí quién me garantiza que sí, pues, Sí. que se está logrando. Y entonces, eso sería como que el análisis a grandes rasgos que podríamos dar del caso, ¿verdad? Obviamente, podríamos hacer papeles de trabajo para eso, pero ahí ya como auditores, y creo que el grupo 1 tendría que definir eso, si continuamos con la auditoría o no continuamos con la auditoría, ¿verdad? Porque no nos están proporcionando información. Ya, Sí, y la información que nos están proporcionando es poco para poder ya ejecutar la auditoría como tal. exactamente. Y si nuestra auditoría es de estados financieros completos, obviamente Ahí ya tenemos. Y ahí entra lo que hemos mencionado, el juicio profesional, que ahí entra mucho. exactamente. Porque si nos damos cuenta también que a veces son aspectos que uno pasa por alto, pero en este caso, por ejemplo, el nivel de existencia se incrementa, el de las ventas. O sea, Porque tenemos mucho en existencia y nuestras ventas son Está poco. incrementando, No o sea, deberíamos adquirir más. durante el materia periodo, prima. en este caso, que presentan del 2020. Entonces, eso es como que nos da un indicio también que existe un inventario sin circular, pues, porque. Y también bueno, ahí ya sería una Y verificación. es lo que dice que hay un riesgo de control, pues, ¿no? Exacto. Sí, porque, o sea, el inherente es efectivo, obviamente caja, ¿verdad? Ya sabemos que hay un riesgo, efectivamente. Correcto, sí, no. Pero ya el riesgo de control con respecto a inventarios, que era lo que creo que Madeline Y delimitó con también. relación a ese riesgo inherente también es que, por ejemplo, la entidad únicamente se queda, por ejemplo, con el 7% de las ventas totales. También, o lo que decía, pues, de que solo existe un 4% del capital en caja. Eso es un riesgo inherente, pues, porque No tendría disponibilidad O sea, para hacer frente a algún hasta gasto. cierto punto, pues hay muchos indicios de fraude, porque a pesar de que no nos dan el flujo de efectivo, todos los indicios van a eso, pues, o sea, Exacto. ni un indicio no nos enfoca o no nos relaciona. Sí, a aquí que está estamos siempre la efectivo. información esté manipulada. Correcto. Sí, También. y recordar ahí, vamos a la 570 de negocio en marcha. Ahí existe Que la también lo tendría, en posibilidad. este caso lo tendría que considerar el grupo 3, Ajá, para ver si la empresa todavía. Correcto. ¿Qué posibilidades tiene de seguir en marcha todavía el negocio? porque está ese riesgo de liquidez, pues Ajá. entonces ellos ahí se tendría que evaluar todo eso. Entonces, pues hay demasiados indicios que, pues, a la hora de preparar papeles de trabajo, si se acepta en este caso la auditoría, porque, por ejemplo, aquí, Venancio, ¿qué día la aceptas o no la aceptas? Pues ahí sí, de dudar. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto se modifica? Va a depender de cuánto me van a dar. No, Depende de cuánto la auditoría. ahora, en este caso, por ejemplo, Y es que no hemos hablado de impuestos. sí, que también no, es y eso es al punto que voy. Por ejemplo, ¿crees que o en qué afectará, o en este caso, que, por ejemplo, crees que afecta tanto, nos da otro indicio esto de que el impuesto incrementó el 125%? Sí, porque al final de cuentas, el que te hayan incrementado tu impuesto, es decir, no estás. Si tenés que pagar mucho, es decir, por eso, ahí dice el caso, ¿verdad? Que tus compras están aumentando. En tu caso tendrías que, porque tendrías el crédito fiscal. O sea, si tienes crédito fiscal, ¿por qué? Porque estás pagando mucho impuesto si estás vendiendo poco lo que estás comprando. Ok, Correcto, ahí sí está segundo, el asunto también. vas a pagar mucho impuesto, pero si tu mercado está en declive, es decir, tus ingresos no están subiendo mucho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tus impuestos están Incrementando. demasiado altos? Y el nivel de existencia se está incrementando, o sea, ahí es donde nos dicen que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo y estamos pagando más impuestos que los años anteriores, entonces Otra cosa sería que existirán estos inventarios ahí es donde entra, por ejemplo, lo Ya que teníamos nos, análisis. nos tocaría que ir a hacer, ¿va? Lo que es lo que nos dice la evidencia, ¿va? Inspección, ir a observar realmente las instalaciones de la entidad, realmente si existe, porque exacto. aquí en los estados financieros y en los niveles cuantitativos nos dicen que está incrementando, pero que nos contes, a ver, va, entonces Y allá tendríamos que ir a ver, tendríamos que evaluar si de verdad existe esa materia prima que nos indica. Pero entra a la línea 330 que es prueba de detalle. correcto, Ajá. pruebas de control, todo lo que decía el licenciado, ¿va? Que ahí nosotros tenemos que ir, y en este caso, si es necesario, pues, analizar todo, verificar todo, pues hay que hacerlo, ¿va? En este
este caso porque sí es realmente Sí, es un todo precio va bastante alto porque está comprando demasiado y no está vendiendo tanto. y está pagando un impuesto más que Ajá. 125% comparado Ni con con los los impuestos. anteriores, sí, Entonces sí es como que bastante. es una alerta bastante. Y es que, no sé, yo lo enfocaría un poquito más al impuesto al respecto de que sus ingresos en teoría están siendo, Al ISR, están aumentando. Y creo que dentro del caso, un socio pide o se enfoca mucho en el tema de impuestos. No recuerdo ahorita dónde está la información que nos presenta el caso, pero hay un socio que le pone especial énfasis al tema del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que si lo podríamos buscar más adelante sería bueno. Pero, entonces, en conclusión, ahí nos trabamos. Creo que salió más o menos bien. ¿Para? Sí, hacia. No, continuemos y. No, para ahí. Yo creo que vamos bien. Solo que metámosle un poquito de más producción al tema de impuestos porque yo no estaba preparado para tu pregunta. ¿Vos qué preguntas? Sí, tal vez sí. Veamos eso. Busquemos la parte. Sí, ahí está. Vamos muy bien. Yo creería que una más. Y aquí, Desde aquí luego, habla 21 otro, minutos. ¿No? y aquí habla otro, y aquí habla otro que paga en efectivo los sueldos semanalmente, porque pagan sus empleados semanalmente Y si en dicen que efectivo no, no hay ajá, nómina. no hay venta. Y existe solo un 4% al capital. Exacto. Ajá, Entonces, ¿por ¿por qué qué está pagando en pagan? efectivo si la mayor parte está manejando en bancos, en teoría? Entonces, aquí. Ya, Haces otra vez así para volver a. Sí, espérate. Solo veamos los impuestos. Sí, aquí me interesa bien. ¿En qué página? Está creo que en los antecedentes. Usted hágalo así, más fácil. En los antecedentes, dice Kuman. Es un socio el que le pone especial énfasis a los impuestos. Después de un corto receso. Ajá. Bueno, lea su norma. Yo creo que vamos bien. Solo metámosle un poquito de más participación, Madeline. Porque si no, no tiene chiste. Y de las ventas, acá está, este es otro indicio de las ventas, porque el 3% en internet, el 12% en internet, bajo pedido, porque existen esas ventas. Ventas por internet. Ajá, Ah, ese es el punto de venta digital. ajá. Ya entendí. ¿Cómo podemos evaluar el control de eso? ¿Qué página estás, Jeff? No lo Espérame, yo 22, página 22 de la guía 2. Creo que es donde está la nota de que no presentan el estado financiero. Nota. Hay una nota donde dice que le prestan especial atención al Así, a Surak no le gusta tener que pagar cualquier impuesto sobre la renta y generalmente presiona a Huawei para que se asegure que los ingresos sean más que adecuados. los egresos. Los Y por eso está el egreso, ¿verdad? Y por eso está el tema de que están comprando a lo bruto sin tener un control real. ¿Qué página encontraste? 24. 24. Es que yo solo, como te digo, solo en la mañanita le pegué una medio leída y fue uno de los Sí, detalles aquí que me llamó la tenemos, atención. pues, dice Java, se siente buscado por la falta de controles sobre las existencias. Solo con el tema del socio, yo creo que nos confundimos ¿No porque está aquí? no está bien. Según yo en el organigrama lo vi mal, pero ya no dije nada para darle continuidad. Porque dice que el Hawa Kasbah es el De finanzas. de finanzas, pero ahí es Hewan. Pero ahí, siento que no. Hewan. Principal acción. Entonces, casa. Hawa. Mira, ahí está Y las ese es acciones Hewan. de su hijo, Surak es el director. Sí, es que eso es como el CEO, ¿verdad? Lo que decía. O Sí. sea, el CEO. El CEO. Pero eso es como, por ejemplo, si tu empresa es familiar, ¿verdad? Y nombras a tu hijo que sea ahora el director financiero. O sea, ya te había dado familiaridad. Pero no hay problema, porque puede alguien dirigir. Pero el asunto está en los mandos de abajo. Por ejemplo, si pudiéramos ponerle control G y buscar ese nombre de Howard y ver si menciona algo más de él en el documento. Dice, los empleados que pagan efectivo al principio de cada semana, un asistente de cabo, está la lista, es responsable de la nómina, tiene un empleado, se declara la nómina y las deducciones con base en el signo de la tarjeta. Tiene la
Creo que Howard es el de finanzas, ¿va? Sí. Pero no es socio. Es que ahí nos equivocamos un poquito. No, porque dice cuando se unió a Delta hace 2 años, prácticamente. Frustrado por falta de controles sobre las existencias. Se cuenta que dice Java se siente frustrado por falta de controles sobre las existencias. ¿Qué dice? Se siente acosado. Se siente frustrado por la falta de control en existencia. Ok, entonces ahí qué riesgo habría. Riesgo de control. Así. Ahí está. Ahí se haría la fórmula RIM. Ya sugerió. Quedamos claros el sábado qué se programó para este día. Es que todavía le están preguntando. ¿Qué tenía que hacer? El video. Yo lo creo. No, yo le dije, ya los compañeros pidiendo chance. Vos, Eso eso. había dicho, vos también. Yo mando estar ahí. Más, el Cristian fue el que me preguntó cosas, porque a mí me quedó dudas si vamos a explorar todavía lo que nos queda. Yo le dije, no. Ya es el caso. Me gusta tener que- Pero preguntarme ese día, pues pregunté, yo pero yo ya sabía que podía hacer que más los compañeros dicen, para entrar, que ya, pues no solo que se encabronó licenciado, y para que le estén viendo un chance, ¿sabes? Entonces, veamos. Ahora los impuestos. Ok, impuestos. Ahí nos quedamos. Espérate, es que ahí me agarraste en bajada. Vos, Joan, analizo impuestos, pero no sé si me agarraste así. Va, aquí ¿De dónde vino ese pencazo? No lo sentí. Aquí los impuestos que están pagando son impuestos sobre la renta. Ok, recuerda, impuestos sobre la renta. Y dice que tiene Sí, especial adversión, dice, al tema de no querer pagar impuestos sobre la renta, ¿verdad? Y por lo tanto manda a comprar más, ¿verdad? Pero esa compra puede ser la falta de liquidez que haya, porque entonces está solo por querer bajar impuestos, está poniendo en riesgo su negocio en marcha en el tema del riesgo de liquidez. Pero aún así Va. pago más. Y recordemos que. Pero ahora, ¿por qué pago más? Vaya, ese detalle. Si está vendiendo menos, ¿por qué está vendiendo? Porque literalmente vende. En teoría. En teoría vende entonces porque sí está pagando un montón de impuesto. O sea, Bueno, si vamos a la estructura del Estado, ¿puedes poner el Estado de resultado, André? ¿Cómo está estructurado el Estado de resultados? Ahí es donde podemos ver el tema de impuestos sobre la renta 31.619 y el año anterior 14.038. Va a analizar el tema de costo de ventas y no te da costo de ventas. Costo de venta no tenemos. Ok, espérate, sería estados financieros sin contratos incompletos. 1.437.000. Va, si hacemos una relación que entre las ventas de este año con el año Sí, pues, pasado, tendría que haber aumentado ahí el bastante costo de los ventas impuestos. Es la resta del beneficio. En todo caso, nuestras ventas tuvieron que haber incrementado la misma cantidad sin los impuestos. Es que en el estado de resultados es donde miras impuesto. Va, se los digo, si hacen una relación con las ventas de este año con el año pasado, 879.000. Ahí es donde aumentó el 61% en relación a las ventas. O sea, Ahí está Y tu entonces, impuesto. Ese es el costo de ventas. dividido ¿Por qué va de 1.437.000 en el año anterior? 17. Y supuestamente Quedan ahorita no hay 61%. liquidez. Aumentaron los ingresos, aumentaron los costos. Así se haría ahorita el cálculo. O sea, imagínate, y si nos damos cuenta, ventas tiene, ¿va? Aquí mira. tienen que Pero- ver por qué es. Y va en declive. O sea, Exacto. y el costo de ventas está aumentando. Porque en este caso, y si nos damos cuenta también, si vemos realmente y analizamos el caso, nos damos cuenta que aquí están haciendo hasta lo imposible para no pagar impuestos, pero están pagando porque si te das cuenta, Sí, mira, sus impuestos pero se pagan. los gastos de administración aumentaron más de 100.000 en ese mes. 320, que eso disminuye el impuesto. Imagínate si no hubieran hecho eso, el Sí, impuesto eso se se más. disparaba más todavía. ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta aquí, beneficio de antes, mira, sí, vende. Hacemos un análisis comparativo. Es bastante lo que va Bastante. Es que, espérame, es que tus ventas están bien. El costo de ventas, recordad, lo vas a utilizar en función para que baje tu utilidad bruta, ¿verdad? Entonces, ya con los gastos administrativos financieros y las depreciaciones que normalmente se mantienen en un nivel, si te das cuenta, normal, no cambia mucho. A ese año. A este Sí, año. valió bastante. Entonces, acá la depreciación aumentó, obviamente, ahí lo podemos justificar. Bueno, ese es el análisis que yo haría, ¿verdad? Justifico el aumento de la depreciación porque se aumentó el tema de la producción, ¿verdad? Probablemente se hayan trabajado unas maquinarias, ¿no? Exacto. Entonces, beneficio antes de impuesto, obviamente, la idea de este vato es tratar de pagar menos
y yo creo que lo consigue. El asunto está en que como sus ingresos en el año anterior no eran de esa magnitud y sus costos de venta tampoco eran tantos, ¿verdad? Obviamente por eso aumentó en un 125% el impuesto, Sí. pero lo está logrando bajar. ¿Pero a qué costo? Digo, así que, ¿a qué Pero costo? el costo de ventas tiene que ver con el inventario también. Tiene, por eso, es que Está mira, si ves la incrementando. relación, está aumentando su costo de ventas comprando más inventario. Sí, Pero y aquí no está todo su inventario porque dice ahí que vaya, aquí no es un está en riesgo de circulación, liquidez, ¿no? un riesgo de liquidez al momento de comprar. Entonces, está poniendo en riesgo el hecho de que en algún momento Para pagar el llega impuesto un estaba punto. comprando. Si recordemos que es una mueblería, la madera se deteriora si no está almacenada de una forma adecuada. Bastante rápido. Y el pato este dice que no hay riesgos, está desesperado porque no tiene Un control Exacto. sobre las existencias. Exacto, si te das cuenta. Y cómo esté almacenada también, porque eso también tenía mucho que ver. El tipo de ¿Qué pasa si almacenamiento. toda la mercadería que está comprando se llegara a deteriorar? Va a perder Porque todo lo que hay existiera humedad. Ajá, la madera se le va a... Ajá, ahí tendrían que implementar un tipo de... Y es que eso está bien, pero es que, mira, pues yo creo que en su momento se lo dije a alguien. Yo a mi cliente no le asesoraría, ya viendo la parte contable, le digo yo, no vendas más porque si no vas a pagar más impuestos. Lo estoy limitando, ¿verdad? Sí, pero probablemente acá están inflando las ventas para que... Oye, ahora ahora ya como negocio en marcha. veamos el tema de ventas. Ahí tiene un pequeño cuadro, ¿no? Bien, bueno, sí. ¿Dónde está? Ok, el 100% la mayoría lo vende en tienda, ventas al detallista, un 30%, muebles y un 3% de derechos de fábrica. En internet venden 12%. Veamos operaciones. Productos de calidad. También se está analizando la posibilidad de exportar muebles a varios países del sur. Reconoce que esto significa costos de fletes más altos, riesgo de cambio de moneda y potencial daño durante el transporte. Aunque vender en los países vecinos significa costos más altos, parece constituir un precio bajo al obtener los clientes potenciales. También Farling conoce a mucha gente en el gobierno local y piensa que puede ayudarle a facilitar el papeleo. ¿Quién es Farling? Son los socios, ¿no? Que tendríamos que analizar a uno por uno. Acá Por- el socio. Sí, ¿por qué no le buscamos a los socios y les ponemos quién es socio, quién no es socio? Acá está. ¿Y quién tiene influencia sobre los estados financieros? Partes vinculadas. Sí. Ahí la participo. Madres. ¿Cuánto llevábamos? 21 minutos. 21. Yo creo que también nos da. Sí, no mucho que hablar. Va. Es de Hewan. No puede subir, está en anterior, está en el gobierno de la tierra. ¿Por qué no terminamos y a 10 minutos? Sí. ¿Qué? No quiero dormir a mi hija todavía. No quiero hacer. No se las haces. Pues, si no hay problema, le podemos dar nosotros. No te preocupes, no. Igual sabemos que estuviste. Bueno, se lo hacen un día. Igual ponemos ahí los bloopers. Mandamos a Marvin a ver, Sí, también hacer la auditoría, hacer las combinaciones. ahorita va a hacer las configuraciones externas. Sí, vayan a decir que vamos a hacer las continuaciones. Madre para prepararlos. Ahorita nos traen nuestra cena. Huevitos. Ustedes deseen. Entonces, Ya nos pelamos como 2 horas haciendo nada, habíamos hecho 5 ratos. no hablamos nada. No, pero si no te preocupes, nadie. Sí, dale. Sí. Nosotros le sacamos la tarea. ¿Quieres hacer lo de tesis también? Sí. Allá nos interesa. Las mañanas a las 11, ¿no? Ustedes vean. Voy a mandar tarea de veces. No, así. Aquí ya mandaríamos lo de. Los 10 a las 10 a las Garabatos. O antes a las 9. Como para no. Claro, sí. No, es que lo que hay que ver también es el delito por mano. Vale. Entonces, continuamos. Sí. Pues
ingresamos otra vez con un tema de los No, impuestos. espérate, analicemos, ¿por qué no hacemos un listadito de los socios? ¿Qué es lo que estamos un poquito ahí? Es este, ¿verdad? Sí, es el gobierno de la entidad. La compañía. Sura es hijo del dueño. Padre de Sura. Es hijo del dueño. Buen de Sura. No, eso no. Madre, ¿por qué te estás llevando los materiales que nos van a servir? Sí, ya no los. Ya no va a aparecer. ¿Va a ir? El de aquí. Está abierto. ¿Está abierto el de aquí? Bajo y ahí. Ajá, aquí está. Fondo a la derecha. No, dicho que está en el exterior. Allá en el fondo. Allá donde están los grados. Ahí entre la milpa. Ya no hay modo. No hay preocupado que todavía no hay milpa. Dice. Andrés, no hay que. No hay que para dónde. A la derecha, madre. Andrea, no encuentro dónde está la milpa. Le salen un montón de perros. Si escuchan que los perros están ladrando, me salen. Bueno, Está bien, bueno. ten cuidado, se va. Pases aquí que no se sienta la. Y Andrea, si le pones pausa, no, porque se va a cargar mucho. Porque se queda. Andrea, si quieres pegar, te va a perder el enfoque. No está enfocada la cámara. Va. Solo apuremos para ver si el ahí. Entonces démosle. Ya, Sura es hijo del dueño. Ujú. Ahora, primero hacían pernos, ya llevan primero hacía barandillas de madera con un torno entero pequeño en la casa familiar. La compañía tiene una estructura formal de gobierno corporativo. Hiwan y Sura preparan un plan de negocios anual. Ok. ¿Qué relación tiene Hiwan? ¿Hiwan es el dueño? Y bueno, acá, este es el volumen 2, va. Ahorita lo voy a copiar para poderlo enviar de. Es que esos nombres también que le ponen. Sí, Juan Pedro. Pedro. SJ le vamos a poner. Ah, sí. Aquí busco el organigrama, ¿verdad? Sí, están en la página 19. Acá está bien. ¿Qué personaje? Hiwan, yo entiendo que es el papá. Pero no sé si. Howard. Padre de todo. No, Howard es el de Entonces finanzas. el. Java de finanzas. Vos. No, fíjate que Sura. no lo metí. Ese. No, ya cuando veníamos, Ah, ya venía y me di cuenta que no. sí, otro en el carro. Es el director ejecutivo. Está cayéndose. Está saliendo los coyotes. Sí, eso que viene acá. Una vez que bajar hasta Momos, una hora. ¿Ah? No, 15 minutos. ¿Para bajar a Momos? Sí. Pucha, vos te das como loco, ¿ah? y puras vueltas. Bastante. Con cuidado. Yo bajé. Yo un día estaba saliendo de allá como a las 7 de la noche, vos. Pero ahí donde dicen la cumbre. Ah, No mucha se mira nada, vos. No, ahí sí me da miedo, vos. Yo cuando el otro día. Pero sí ha bajado de noche siempre. Sí, Sí, abajo. de que la neblina sí. Ahí sí había despacio. Lo que sí me da miedo porque a veces asaltan, ¿no? Entonces es lo que da un poquito de miedo a mí. Muy bien, Pero de ahí, todo tranquilo. Yo llevo en media hora. ¿Media hora? ¿Bonito? La verdad falta que no hay nada. ¿Conoció a Leslie? ¿Dónde vive? ¿De quién es el dueño? Sí. Mío no es, no, pero sí lo trae. Ya está ayudando. Ay, Con su bolsa así. no quiero una pie. ¿Por qué tengo que rodar a pie? Yo iba a venir en moto, pero dije mucho frío. Ay, no. Y aparte que estaba orinando. Si yo le digo a Kevin a las 5, ¿qué voy a Así, hacer? Yo en estaba motos, tomando. no llevé tanto. Yo No llevo, ¿no? Ay, yo no. ¿Dónde te vas, Jeff? En el entronque. Para el entronque. ¿Me vas a hacer? No, así es. Anda, está en la hierba. Yo vivo cerca del cementerio, no cerca, pero a una cuadra. Madre. Sí, bueno, ¿No te da miedo? No, es como que de aquí, aquí abajito acaba el cementerio
pasando el entorno. Ahí por el campo. No. ¿Has visto que hay dos desvíos? Una bajada y las vueltas para el entorno. En medio de esos está el cementerio. porque Ah, en la plaza, en la- Yo vivo en el mero cruce para bajar las dos bajadas. Ahí Sí, ahí debe ser, pero es que no hay espacio, solo hay una sala, pero muy estrecha. Siento que ahí empiezas a mandar primero la ubicación. Sí. Yo dije, está por el campo. Entonces, pero ahí cuando vi que lo van a hacer, yo vi que era por el campo. Porque dije, nos reunimos y después venimos acá. ¿Ah? Nunca entró aquí. Aquí ven, y ¿A eso. San Francisco? No, sobre No. No, porque no es vuelta. Tiene que subir aquí. Ah, pues te vas por Probanas, directo a toda la carretera, ¿Qué mamá. gusta? Las, ¿cómo es? ¿Cómo ¿Lo se reviso? ¿Lo reviso? ¿O que se quede? No, ya encontré. Parvin, mira pues, Acción. aquí. Suraj y Hiwan son papá e hijos, lo que entendí yo. Ajá. Ravi es un socio que ayuda a estos dos a preparar el presupuesto y evaluar que todo esté bien. Y Nosotros Parvin es también. hija de este Ravi, pero ella solo es practicante de abogado, pero le gusta más la mercadotecnia. Entonces ya tenemos ahí los del gobierno, ya que a veces los menciona el ejercicio. Ahora, si nos saltamos el tema de impuestos para no machetearlo. Sí, mejor. Ahí quedamos con eso y ya sigamos con lo demás y ya ahí terminamos. Bueno, Así que llegamos a los 30, 30 y 35. Hoy llegamos 20. 21 llevamos y si le seguíamos dando, salía. Sí. Lo reviso, no. No. Pero lo puse no molestar en otra llamada. No, no, no. Ah, sí, le puse no molestar. No molestar, no hablar. Apagado. Apagué mi teléfono. Cabal, no está acabado. No. No, Pues sí, no no lo molestar. reviso. Andrea, revisar Sí, porque. lo reviso. Pues solo audio vamos a hacer. Vamos a Pero hacer. como es conversatorio. Jeff, no hay video. Ponemos una batalla de Dragon Ball. Lo dejamos aquí para que no. Pero bien pegó. Esto sí es. Sí está grabando. Ahí vamos una hora. Páralo y volvelo. No, porque vamos a empezar. No. Ya vamos a empezar. Párenlo y yo por atrás. No, está bien así. Ahí está. ¿Lo dejaste ahí? Sí, Solo que- una hora quedó. Solo que el teléfono ya está caliente. ¿no? Desconéctelo más. ¿Esa? Andrea. Lo reviso porque lo presionamos la pantalla. ¿Perdón? Sí, Lo sí. reviso porque presionamos la pantalla, si no. No, ahí está. Sí, va, déjemelo ¿Es ahí. el cargador, Andrea? Si no, si se Si va no, a sí, conectar. tal vez sí. No, está bien así porque si no, por cualquier cosa se desconecta la grabación. Ok, qué chido motocicleta. No, porque yo lo dejo cargando todas las noches. Pero es que. Ah, no, que ahorita está en un proceso. Ah, va. Está bien así. Va, Déjemelo una ahí. vamos a terminar igual. Bueno, la apagaba de todo, señor. Acción. Va. Ok, entonces solo, Andrea, metémosle un poquito más producción al tema de las confirmaciones de la 505. Va. Eh, Pero si ya lo tocamos, ahorita que voy a sí, tocar el 4%. ok, pero entonces, ponte en el estado financiero y vemos clientes. Clientes no tienen nada que ver con flujo efectivo, No, solamente es. Bien. No, porque es mercadería del crédito. Sí. Pero Pero cuando no pague, pagos, pero cuando te pagan. ¿no? Porque mire. hay que evaluar en este caso anteriormente cómo pagan los clientes en efectivo o a través de No, mejor solo los bancarias. empleados. Son los empleados que los pagan en efectivo. Exacto. Aquí Entonces no se ahí hace. no podemos tener indicios de cómo. Confirmaciones con los empleados realmente les están pagando en efectivo. Sí, no hay recibo. O no sé si tiene algún documento. Correcto. No, No tiene. no dice. Entonces ahí pues. Entonces, ¿cómo reanudamos esto? Entonces está bien. Estábamos en el impuesto. Estábamos en el. Va. ¿Ya lo habíamos tocado? Ah, entonces ahorita toquemos de que por qué los empleados lo pagan en efectivo. Bien, sí. Vamos a tomar la que ya llevábamos, ¿En qué nos habíamos quedado? la cortamos En impuesto. y unimos. 10 minutos más entonces. Sí. Ajá. ¿Cómo? ¿En qué habíamos quedado? Impuesto. El impuesto, que en el impuesto. Pero si lo terminamos, ¿no? Porque ahí calculamos. Más o menos nos salimos. O sea, nos saltamos, digo que nos saltamos al otro lado para no alegar. Muy bien. Entonces, yo sigamos y decimos. Espérate, pero entonces, ¿desde dónde ¿Cómo? retomamos ahorita? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué habíamos dicho? Solo mencionemos el hecho de que aquí nos damos cuenta, vamos a decir que Sudac pues no quiere pagar impuestos sobre la renta, pero a pesar de eso pagaron el 125% más que los años anteriores, a pesar de que su costo de ventas fue mayor, de que sus Pero gastos fíjate que en administrativos esa parte también yo digo aumentaron. que es en función
de que está inflando algunas cosas. Porque, si bien es cierto, obviamente si tenés más ingresos no tenés que pagar más, o sea, por eso la ley es quien tenga más, paga más, ¿verdad? Entonces, ahí está inflando el costo y quiere quitar ese tipo de inflación adquiriendo más existencias, ¿verdad? Cuyo control de la existencia no existe, pues, o sea, por eso el financiero está preocupado ya con dolor de cabeza de que no hay modo que... ¿Podemos mencionar eso? Ajá. Ahí solo a modo de eso y acabamos con el tema y pasamos a lo de las confirmaciones de edades. ¿Pero qué va a confirmar? Va a confirmar Los con los empleados, empleados. Con los empleados, que si de verdad Sí, pero eso no contaría como confirmación externa. una confirmación interna. Ok, pero de eso no habla nada la norma. Ajá. Eso es tu procedimiento analítico. No es tu No, procedimiento las adicional. situaciones con los clientes de uno que al momento de pagar, ¿cómo pagan? Pero aquí no hay ¿Sin clientes. efectivo? Existencias, ¿Y pagos, clientes anticipaciones. menciona? ¿Dónde están los clientes? Menciona clientes. ¿Dónde menciona efectivo, otros activos de que es equivalente? Es que mira, su propiedad planta de equipo se mantiene en un rango razonable. ¿Qué otro habíamos dicho? Los empleados, porque los pagan en efectivo y supuestamente no tienen liquidez. Si no manejan mucho Ajá, ¿no? porque no manejan efectivo, solo existe el 4% de ¿Y capital. cómo en están caja. pagando esos ¿Cómo está pagando eso en caja? Entonces ahí, ¿qué sería el procedimiento analítico? Confirmaciones externas, ¿a quién más podrían? Solo sería el banco, a los No, proveedores. No sería bancos, proveedores, clientes, Clientes, todo amigos. lo que tenga que ver con fuera del Familiares. No. No. Por ejemplo, es complicado. Pues sería más en clientes, proveedores, a bancos si tenés préstamo, por ejemplo, ahí sí podría ser. Acreedores. Los acreedores comerciales, no comerciales. Entonces pone ahí acreedores. La planta, proveedor de equipo, no, más es un procedimiento interno. Así, deudas con bancos. En todo. proveedores, ¿cuánto es, cómo es el tipo de pago que realiza? ¿Cómo es que le pagan? Sin efectivo, si por medio de transferencia, cheque, todo eso hay que ver. El Hay que hacer una prueba de tipo de pago, así se le va el tipo de pago. análisis Y sustantivo. el dato de cuánto se le paga. No, No, no tanto se puede. datos, sino nada más confirmaciones. Ya se cambió mi cabeza. El tipo de pago. El tipo de pago, si es cheque efectivo, Transferencia. transferencias, y nos Al reflejaría crédito también es, pues, ¿Sabes qué? Arranquemos de cero otra vez. y lo que esté mal lo dejamos del anterior. Y como lo empezamos Y creo que hasta impuestos, creo que batallamos bien. Solo nos equivocamos, considero, en el tema del impuesto, que Hiwan es el propietario. Pero será que lo verificarán también no detalle. Pero es que si no, no tiene lógica tu argumento. Eso sí, ¿no? Porque decíamos de que él como el 50% y se carga de la parte financiera. Entonces ahí estaríamos totalmente errando totalmente nosotros en nuestra Pero apreciación. como es un conversatorio, es como que no tiene que ser completo. Sí, digo yo. pero igual no lo tocamos mucho. Ya no tocamos eso para. No, si revisamos, vas a ver que es un punto importante de lo que estábamos mencionando, de que Hiwan tenía esa influencia en la elaboración del estado financiero y no era él, era el final de cuentas el financiero. Hiwan solo era el dueño del 50%. Y si no nos responde el banco, ¿qué pasaría? Pues ahí habría un tema de colusión. Sí, eso lo preguntas. Así a ¿Qué? no tengo- ¿Por qué crees? Va. Entonces, ¿dónde empezamos? Desde cero. Empecemos desde cero. Si tenemos que, recuerden, es prueba y error. Si nos queda bien pues la dejamos. Nos quedamos ahí como. O sea, todo de más. Ajá. Es Uy, que ya sí, sé. No, mucho. Es que mira, estaba mal y ahorita no va a estar. pero no importa, la agregamos ahí en su carita. Es que ya es bastante. Es que hasta, no, veamos el video y hasta donde mencionamos los socios, es donde ahí nos equivocamos. Es que tiene una influencia muy importante eso, en el sentido de que si no, no tiene sentido el argumento que estamos dando. Porque ahí le estábamos echando culpa al financiero que no quería preparar el estado financiero y que estaba coludido con el tema del director. ¿Verdad? Porque dice Java es el principal accionista. Ajá, y propietario Hiwan de es la el... compañía. Tiene planes de comenzar a transferir acciones a sus hijos, Surab, siempre que sí
porque Suraj es el director Ajá. y tiene planes. Ok, pero quien prepara el estado financiero y nosotros nos entramos acá en el organigrama con Howard. Y Hiwan es otra persona. No mencionamos que él prepara los estados financieros, dijimos que ¿Quién era él él? está implicado en la preparación de los estados financieros. pero Ah, no sí, prepara. sí, no mencionamos eso. Pues creo que Finanzas. si se dan cuenta, Hiwan no aparece en la estructura. Ah, no, pero como Él es habíamos como que ya se mencionado- retiró y dijo, bueno, manejen ustedes. No, pero como dijimos que aquí está coludido con la familiaridad porque es un accionista que tiene que ver con el director ejecutivo. Sí, pero Howard, que nosotros Ajá. mencionamos a él, que era el financiero, es ¿O quien- cortamos esa parte? pues podría ser, ¿eh? Solo lo cortamos, güey. Y continuamos ahorita como que nos queda. Inclusive ahorita vamos a hacer 15 minutos para cortar ese. Ajá. Lo que no quiero es volver a hacer todo, ¿verdad? Digo yo, pero ¿por qué no? Porque ya no va a salir igual. No va a salir igual, cabal. ¿Será? Sí. Si ya no vamos a hacer esa bola. Continuamos donde estábamos. Es que ya tenemos más argumentos ahorita, ¿sí o no? No, o sea, podemos hacer que el video aparezca en la primera parte más y decimos, compañeros, ahí nos equivocamos, y le dimos. Nosotros cortamos esa parte. Y ya vino. Sí, ma. ¿Y por qué no cortamos esa parte y lo decimos ahora? Ajá. Con respecto a aquí, Va. Démonos. Entonces, No mucho te convence, ¿verdad? no, es que fíjate que mejor cortémoslo. para mí es un punto importante. ¿Por qué A no ver, lo ¿por qué nos cortamos? cortamos? Porque de todos modos es la familiaridad, porque aquí está. Puedes traer el teléfono y hasta donde aparecimos. Sí, mejor veamos dónde fue, qué parte. Y si hay chance de cortar. Ajá. Y vemos, por ejemplo, cuando empezamos a hablar sobre el gobierno de la entidad, yo creo que fue la primera parte, podríamos repetirla, y después ya aparece más en el abrazo. Está calentado. No sé qué le No pasa, ¿no?